El agradecido soy yo por la invitación de Michael, que estamos conversando con esto desde hace bastante tiempo. Así que me encuentro muy agradecido a él por la oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes pues, el contenido de los temas que con todo cariño les he preparado, ¿sí? Todo sea para gloria de Dios, porque finalmente es su nombre el que vamos a alabar a través de las cosas que vamos a ver, ¿eh? Así que, perfecto. ¿Estamos? No. Espera. Dale. Sí. Ahí está, gracias. ¿Esta luz se puede apagar? El puntero está acá. Sí. Okay, vale. Bueno, vamos a estudiar para este momento una temática que espero que les parezca interesante, ¿sí? Se le conoce como la metáfora de los dos libros, ¿sí? Y bueno, van a ver de qué va esto de la metáfora de los dos libros, ¿eh? Vamos a ver si me hago con el aparatito. ¿Alguna vez han escuchado hablar de teología? ¿Esa palabra les suena o es por primera vez que la leen? Bueno, ¿saben qué significa teología? Perfecto. La palabra teología viene del griego, son dos palabras juntadas, teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio, investigación, razonamiento, tratado de... Es decir, que el término teología es un término muy bonito, porque viene a ser el estudio de Dios. Y entonces yo les digo a mis alumnos de teología, futuros pastores, les digo, vosotros tenéis una carrera que es preciosa. Es una carrera que se especializa en Dios. ¿Sí? Yo tengo un título en biología. Biología, ¿qué es? Bios, vida, logos, estudio de. Entonces, me dedico a estudiar la vida, ¿sí? Pero la teología me permite estudiar a Dios, que es el dador de vida, ¿no? Entonces, pues es una maravilla. Cuando juntamos la teología y la biología es una preciosidad, ¿eh? Y lo vamos a ver a lo largo de estos días. Así que teología es el estudio de Dios. ¿Sabéis que no lo inventamos los cristianos, ese término? Ese término nos viene de Platón y Aristóteles, filósofos griegos. Ellos fueron los primeros que la utilizaron, primero Platón y luego Aristóteles. Y lo que hicimos los cristianos es apropiarnos de esa palabra porque nos gustó, por el significado, lo que implica, pero no la inventamos. Lo interesante es que nosotros no fuimos los originarios de esta palabra. Bueno, fíjense, la metáfora de los dos libros, qué cosa tan bonita. Este texto que he puesto aquí es de Peter Hess y él dice, me encanta este texto, lo que sabemos de Dios, lo he subrayado en amarillo, lo que sabemos de Dios se obtiene de dos fuentes correlativas, el mundo creado y las escrituras reveladas, o bien el libro de la naturaleza y el libro de la escritura. Y esta es la novedad que les traigo en esta primera hora, que si queremos hacer teología profunda, es decir, si realmente queremos estudiar a Dios, lo tendremos que estudiar a través de sus revelaciones, es decir, sus manifestaciones. Si Dios es el que inspiró la Biblia es un buen libro para conocer a Dios. Pero si Dios creó la naturaleza, no nos la dejemos fuera, porque la naturaleza es la obra del Creador. Es como si estudiamos a Shakespeare y no leemos sus novelas, o estudiamos a Goya y no miramos sus cuadros. Sí, es una cosa que es incongruente. Si tú hablas de alguien
querer es conocerlo, y conocerlo no solamente es lo que dijo, sino también lo que hizo, ¿sí? Y el creador es el autor de la naturaleza. Entonces, si queremos estudiar a Dios profundamente, hay dos libros a través de los cuales Él se revela. Entonces, si solamente hablamos de uno, pues estamos perdiéndonos la revelación del otro, como que es incompleto. Vamos a ver algún detalle más. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia católica y también nuestra, porque en aquel periodo no había más que una Iglesia, así que forma parte de nuestra historia de la Iglesia, tomó el concepto, fíjense qué interesante, de teología natural y se inspiró también en obras clásicas, en este caso de un autor romano, igual que teología lo tomamos de Platón y Aristóteles, pues el teología natural lo tomamos también de un autor romano. Teología natural significa, ya se lo pueden imaginar, teología es el estudio de Dios natural en la naturaleza. Y entonces San Agustín habló que además de teología natural había una teología sobrenatural. Le llamó así, que es la teología que está basada en el libro revelado, ¿no? Que revela a Dios, que es la Biblia. Entonces fíjense que hace mucho tiempo, estamos hablando del año 354 al 430, hace ya muchísimo tiempo de esto, se hablaba de teología natural y teología sobrenatural. La natural era estudiar a Dios en la naturaleza y la sobrenatural era estudiar a Dios en la Biblia. Y eran complementarias estas dos teologías, porque finalmente lo que yo aprendo de Dios a través del libro de la naturaleza y lo que aprendo de Dios a través de la Biblia, pues nos llevan al mismo Dios. Porque si Dios inspira la Biblia y Dios crea la naturaleza, no vamos a encontrar mensajes diferentes ni contradictorios. Vamos a avanzar un poco más. En este esquema tendríamos, según San Agustín, tendríamos teología sobrenatural o revelada. ¿Recuerdan que lo hemos hablado? Habla de teología sobrenatural y teología natural. Entonces lo tenemos muy bien en este esquema. Teología sobrenatural, que estaría arriba de la teología natural, según San Agustín. Entonces, la teología sobrenatural o teología revelada, que también se llama, es el estudio de Dios a través de su palabra. Mientras que la teología natural, que estaría en un segundo término, es el estudio de Dios, pero tal como se revela en el libro de la naturaleza. Y estos son la metáfora de los dos libros. En realidad ni la Biblia es un libro, porque son varios, es un conjunto de libros, ni siquiera la naturaleza es un libro tampoco, pero es una metáfora, es una manera de exponer un concepto. Bueno, seguimos. Fíjense lo que dice Elena G. de White. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. Esto no son palabras de Antonio Cremades, si fueran mías no tiene gran valor. ¿Sí? No les estoy trayendo mi punto de vista, ¿sí? Es un punto de vista que los hombres nos hemos dado cuenta que es así, pero Elena G. White ya nos ha apuntado sobre eso desde hace mucho tiempo. Dios se nos ha revelado en su palabra y en las obras de la creación. Por el libro de la inspiración y el de la naturaleza, ¿qué dice ella? Hemos de obtener un conocimiento de Dios. Ella escribe mucho sobre esto. Yo podría traer muchos textos en esta mañana, donde insiste, hay dos libros que hablan de Dios, hay dos libros que estudian, que debemos estudiar para conocer mejor a Dios. Así que por eso he puesto en este esquema a Dios, que es el autor, de alguna manera, no es el escritor. Ya sabemos que Dios no escribió la Biblia. Bueno, una partecita sí. Los 10 mandamientos los escribió Dios mismo, pero la gran mayoría de la Biblia fue escrita por seres humanos inspirados por Dios, por lo tanto es Dios quien está detrás de este libro. Y como es Dios el que ha creado la naturaleza, por eso he puesto a Dios sobre los dos libros. Y aquí tenemos el texto inspirado de Elena G. White que dice, si queremos conocer bien a Dios hay que acudir a los dos libros. Fíjense qué más cosas dice Elena G. White.
Miren qué cosas más dice. Es que como no veo bien esto, puesto que el libro de la naturaleza, fíjense qué palabras tan interesantes, puesto que el libro de la naturaleza y el de la revelación llevan el sello de la misma mente, ¿qué pasa? Que no puedes, o sea, tienen que hablar sí o sí en armonía. ¿Sí? La ciencia nos ha hecho creer que estamos en pelea y que hay conflicto, porque parece que la ciencia declara una cosa y la Biblia otra y estamos en conflicto. Eso es un conflicto aparente, porque si los dos libros vienen del mismo autor, no puede haber contradicción entre ellos. Y vamos a ir viendo cosas de estas. Y fíjense qué interesante además. El libro de la naturaleza y la palabra escrita, ¿qué hay ahí escrito en amarillo? Se iluminan mutuamente. Y esto es muy importante, porque a veces veo a los teólogos que están atascados en algo, que si le echaran una miradita al otro libro podrían salir de ahí. Pero solo buscan la solución en la Biblia. Y a veces no es solo la Biblia. A veces el otro libro ayuda a entenderla. ¿Sí? Y al revés. ¿Sí? Los estudiosos de solo el libro de la naturaleza llegan a conclusiones erróneas porque no tienen en cuenta lo que está en el otro libro. Y como están hoy día divorciados los dos libros, y ahora voy a explicar por qué, pues entonces los estudiosos de un libro no tienen en cuenta el otro. Y entonces pues nos falta la armonía del contenido de los dos libros para entender ciertos temas. Bueno, vamos a avanzar un poco. Si quieren, es como la mano derecha y la izquierda. Fíjense que mis dos manos están trabajando en equipo. Una sostiene el micrófono y el otro el puntero para pasar las diapositivas. Pero están trabajando en equipo. Esta mano no le dice a la otra, me estás estorbando, apártate que me estás... Y esta no le está diciendo lo mismo. ¿Ustedes han visto en el cada día cómo trabajan sus dos manos? ¿Alguna vez se han parado? Porque a veces las cosas más sencillas de la vida no las vemos. ¿Ustedes han visto cómo trabajan las dos manos? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo se ayudan? ¿Cómo hay armonía entre las dos? ¿Cómo se ayudan, colaboran? Trabajan en equipo. Así es el libro de la Biblia y la naturaleza. ¿Sí? Si nos empeñamos en separarlos, pues bien. Pero uno puede ser manco y arreglárselas. Pero qué pena, ¿no? Imagínense, no, yo no voy a usar la mano izquierda, no. Esta mano nada, solamente esta, nada más que solo la mano derecha. Y un zurdo podría decir al revés, no, solo la mano izquierda, la derecha. ¿Verdad que sería género tonto esto? Si tienes dos manos, usa las dos. Pues en el tema de estudiar a Dios tienes dos libros, no dejes de usar el otro. Eso que os estoy diciendo en esta introducción es la base de todos los problemas que están habiendo en interpretación de la Biblia y en interpretación de la naturaleza. No van al unísono, no se trabaja con los dos libros, cada uno va en un libro o en otro, y entonces, cuando yo estudio solo la naturaleza sin tener en cuenta la Biblia, llego a conclusiones equivocadas. Y si solo estudio la Biblia y no tengo en cuenta la naturaleza, también, Y vamos a ir viéndolo a lo largo de estos días. Son dos libros que están para estar juntos. Es como un matrimonio, ¿no? Lo que Dios unió. Bueno, pues el hombre ha separado estos dos libros. Ya vamos a ver por qué. Y nos da problemas eso. Nos ha dado problemas y nos seguirá dando problemas. Muy bien. Una cosa muy interesante. Recuerdan todos de esta escena, ¿verdad? Estamos hablando de Felipe. Estamos hablando de este etíope que estaba leyendo el libro de Isaías y no lo estaba entendiendo. Y entonces, por acción del Espíritu Santo, fue guiado hasta donde él estaba. Incluso no solamente el Espíritu Santo lo llevó hasta donde estaba, sino que incluso el Espíritu Santo le dijo, acércate al carro, ¿no? Es decir, dialoga, ponte en contacto con él. Y entonces viene esta conversación tan bonita, acudiendo Felipe le oyó al etíope que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dice, pues no. Aquí estoy atascado en este texto
y no soy capaz de entender qué está diciendo. Y entonces fijaros qué bonito, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, desde Isaías, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, la Biblia necesita interpretación. Bueno, ¿y el otro libro qué les parece? Pues también. Hay algunos que tienen problemas con la naturaleza porque no la entienden. La naturaleza no solo son plantitas, animalitos, un cielo azul y un fondo de verde precioso. La naturaleza es muchísimo más que eso. Y si no tenemos conocimiento de lo que es la naturaleza, pues nos pasa como con la Biblia. Podemos atascarnos en este texto, en el otro y en el otro, y si no nos sacan de ahí, tenemos problemas. Entonces sí necesita. Hoy día hay un término para eso, que es ecoalfabetización. Y fijaros lo que dice esta autora, Katia Hueso. Dice, a veces se nos olvida que la naturaleza es un entorno complejo. Es complejo como la Biblia. ¿Saben que los dos libros son complejos? Se nota que vienen del mismo ser. La Biblia, las 4 cosas sencillitas, pues todo el mundo las entiende. Pero si quieres profundizar, amigo, hay que cavar, porque las perlas están bajo tierra. Y la naturaleza es también compleja. Entonces le das una miradita a la naturaleza, ves 2 mariposas volar, un pajarito y cantar, no sé qué, ¿te crees que eso es la naturaleza? No. Vamos a ver estos días que es bastante más complicada la naturaleza que todo eso. Entonces, se nos olvida, dice esta autora, que la naturaleza es un entorno complejo, que es mucho más que un escenario estéticamente agradable. Es mucho más que algo bonito. Y que tiene sus propias características que conviene conocer, si queremos entender el libro de la naturaleza. Conocer la naturaleza en la que nos movemos nos permite aprovechar mucho mejor, claro. Nos permitirá comprender el lugar en una dimensión más profunda. Es un libro profundo, la naturaleza, lo vamos a ver estos días. ¿Sí? Les voy a abrir este libro, porque el otro ustedes tienen una nota de sobresaliente. Sí, la Iglesia Adventista es sobresaliente en el estudio de la Biblia. Hemos sido siempre el pueblo de la Biblia, ¿sí? Y eso es una cosa que me honra y me enorgullece. Hemos sido grandes estudiosos de la Biblia y la estudiamos como nadie, con objetividad, con profundidad. Es genial, de verdad que es un tesoro, Pero tenemos un desaprobado en naturaleza. Así que si hacemos una nota media, nos sale un 5, un 6, por ahí va la cosa. Muy buenos en un libro, muy malos en el otro, ¿sí? Pero ahora les voy a explicar por qué ocurre esto. Así que hace falta una ecoalfabetización, que vamos a iniciar en estos días para que se animen a estudiar el libro de la naturaleza. Vamos a hablar de evolución, pero vamos a hablar de naturaleza. A veces nos queremos meter con la teoría de la evolución para darle palos a esto, ¿no? Y eso no tiene mucho valor. Llevo años y años trabajando en este tema de creación e evolución, y hay que saber de naturaleza, si no, poco podemos avanzar con el tema de evolución, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver. Avanzamos, si es que es posible. Hace poquito celebramos el 500 aniversario, ¿no? 2017, celebramos el aniversario y fue muy interesante. No sé, en su tierra si se hizo algún programa especial por el 500 aniversario de la Reforma, pero la Reforma pues fue una gran bendición desde que tuvo lugar, ¿no? 1517, ahora vamos a repasarlo. Y a partir de ahí, pues hay un reavivamiento con la Biblia. Abrimos la Biblia. Gracias a la Reforma, la Biblia se pone en manos de la gente. La gente a partir de ahí puede tener su Biblia y leerla. Antes las Biblias estaban simplemente en los monasterios y tenían acceso solamente los sacerdotes y demás. Una de las cosas buenas de la Reforma es que se abrió la Biblia para todos. Se tradujo a idiomas populares donde la gente pudiera leer.
tuvimos la bendición de la imprenta. Dios hace las cosas muy bien. Y la imprenta eso facilitó para que se pudieran hacer copias de Biblia y facilitar que la gente pudiera acceder a la palabra de Dios. Fue una bendición, pero la gente no sabe que en la misma época tuvo lugar la revolución científica. En la misma época. Es decir, que al igual que se abrió el libro de la Biblia, se abrió el libro de la naturaleza. No es que no estuviera abierto antes, la Biblia también estaba antes, pero a partir de ahí se le da un valor a la naturaleza como nunca. Y hay grandes científicos que van a trabajar en ese libro. Y vamos a hacer descubrimientos que por siglos no se habían hecho. Pensar que a lo largo de la Edad Media la ciencia se había atascado. Seguíamos detrás de los filósofos como Aristóteles y la autoridad era tan grande que no había quien se atreviera a contradecir a Aristóteles, por ejemplo. Y los de la Revolución se metieron, y se metieron. Es decir, abrieron el libro de la naturaleza para ver qué encontraban allí. Lo mismo que Lutero abrió el libro de las Escrituras y encontró, por ejemplo, verdades tan fundamentales como la justificación por la fe. Pues igual que Lutero encontró la justificación por la fe, que fue un gran descubrimiento, pues también Copérnico encontró que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra no está fija, sino que se mueve alrededor del Sol. Eso fue en cada libro, ¿no? En cada libro se hicieron descubrimientos. Y eso en la misma época, siglo XVI. Lo vamos a ver ahora, para que veáis que el despertar de los dos libros fue conjunto. Fijaros, la Reforma Protestante se inicia en 1517, en realidad ya sabéis que es una fecha que se pone. Siempre el historiador busca un evento que sea marcado para decir a partir de ahí, pero en realidad sabemos todos que ya hubo autores anteriores a Lutero que estuvieron trabajando el tema. Pero digamos que, por poner un punto, 1517, por eso en el 2017 celebrábamos el 500 aniversario. Entonces, digamos que a partir de ahí se abre el libro de la Biblia como nunca se había abierto, y se descubren verdades como las 5 solas, aunque una de estas verdades le hizo daño al otro libro. Por ejemplo, la sola escritura. Estoy de acuerdo en espíritu, pero no en forma, ¿sí? O sea, si tuviera a Lutero delante le diría, mira, estoy de acuerdo con las 5 solas, pero en la primera sola tengo algo que decirte. Lutero, cuando dijo la sola escritura, se refería, vamos a dejar la filosofía griega a un lado, vamos a dejar las tradiciones a un lado, me da igual lo que decían los padres de la Iglesia y que me da igual, los eruditos y los que han escrito y los teólogos, vamos a abrir la Biblia y solo la Biblia tiene autoridad. Eso fue el espíritu de la sola escritura. Lo que pasa, eso le hizo daño al otro libro, porque la sola escritura implicaba que tampoco el libro de la naturaleza. Y eso es un comentario, una reflexión. Sola fe, muy bueno, ¿no? Por la fe Dios salva, solo Dios salva. Sola gracia, por su gracia se obtiene la salvación. Esto fue un gran descubrimiento, porque la Iglesia medieval era la salvación por las obras. Tú te salvas en tanto tengas un buen currículum. Cuanto mejor currículum tengas, más garantía y más posibilidades de ir al cielo. Entonces, esto fue un descubrimiento. Solo Cristo salva. Y solo Dios merece la gloria. Estos 5 solas, esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Bueno, otro aporte, el que hemos mencionado, de poner la Biblia a disposición de todos. Fijaros, se tradujo al alemán, 1534, se tradujo al inglés, 1536, fijaros que es siglo XVI, al euskera, que es un idioma que se habla en España, en 1571, el español, 1602, el francés, 1667, portugués, 1681, al rumano, 1688, y eso ha sido imparable hasta los días de hoy, que siempre se está traduciendo a nuevos idiomas. Eso es otro aporte de la Reforma. Yo cada vez que tengo mi Biblia en español en mis manos, pues doy gracias a estos hombres que fueron capaces de traducirla y gracias a eso yo la puedo leer.
porque si no estaba en latín, por ejemplo. Entonces era un problema para entenderla. Bueno, fijaros lo que dice Elena G. White de la Reforma. La Reforma no terminó como muchos, como no lo veo bien, me paso a veces de lugar. La Reforma no terminó como muchos lo creen. Fijaros qué interesante, al concluir la vida de Lutero. Son palabras de Elena G. White, del conflicto de los siglos, nada menos. Ella dice, tiene aún que seguir. Esta reforma no se ha parado, tiene aún que seguir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 1900? ¿Hasta el año 2000? Dice, hasta el fin del mundo. Tenemos que seguir investigando la Biblia, tenemos que seguir encontrando perlas en ella, tenemos que seguir excavando, investigándola, para aprender más y más de Dios. Ya lo hemos dicho, teología es el estudio de Dios. Así que Lutero tuvo una gran obra que hacer, dice Elena G. White, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero, mirad qué interesante, él, Lutero, y algunos se olvidan de esto, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. ¿Ok? Nos puede pasar lo que les pasaba en la Edad Media, que estaban prisioneros de Aristóteles, por ejemplo. Y no había manera de salir de Aristóteles, porque Aristóteles dijo, y a ver quién es el guapo que contradice a Aristóteles. Y estaban prisioneros y así por 1000 años. Es que es muy grave, siglos y siglos pensando lo mismo. No habíamos progresado, no habíamos cambiado, no habíamos descubierto nada nuevo. No habíamos progresado en conocimiento. Entonces ella dice, cuidado, que la Reforma no empezó y terminó en aquella época. ¿Sí? Fue iniciada, arrancada por Lutero, pero que hay que seguir ese espíritu de la Reforma. Es el espíritu de la Reforma el que no tiene que parar. Bueno, desde aquel tiempo, lo seguís leyendo, desde aquel tiempo hasta hoy, y sin interrupción, fijaros cómo lo dice, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Pues, por ejemplo, en la Iglesia Adventista, desde 1844 para aquí, creo que hemos descubierto verdades que Lutero no sabía. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos verdades que él no sabía, él no conocía, no descubrió, que las hemos descubierto con el paso de los años como fruto de la investigación bíblica. Nosotros somos un pueblo que ha salido de la investigación bíblica. En 1844, el 22 de octubre, que lo estábamos viendo esta semana, pues hubo un momento que fue muy triste, muy penoso para la gente que lo vio, que lo vivió, pero gracias a eso, pues abrimos los ojos y dijimos, vamos a investigar más, en algo nos hemos equivocado. Dios no se equivoca, pero yo sí me equivoco a la hora de entender a Dios. Entonces vamos a revisar esto, porque algo ha pasado por lo que no ha venido en ese día. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta, y ahí salieron verdades bíblicas que hoy disfrutamos, ¿sí? Bueno, entonces, en el otro libro pasa lo mismo. Es que lo que quiero que veáis que son dos libros paralelos que van juntos. Vuelvo a repetir, como la mano derecha y la izquierda, trabajan juntos. Y lo que a mí me llama la atención es que toda una reforma estuvo al lado de toda una revolución científica. Entonces fueron dos movimientos del Renacimiento que surgieron en la misma época, siglo XVI, los dos movimientos. Y ahí tenéis, en 1543, 26 años después de que Lutero clavara las 95 tesis, en 1543, siglo XVI también, con la publicación de Nicolás Copérnico sobre los giros de las orbes celestes, ahí entra la revolución científica. Porque esa obra de Copérnico fue tan revolucionaria para la naturaleza, para el concepto que teníamos de naturaleza, como lo fue Lutero al clavar las tesis en la puerta. La misma cosa, no os podéis imaginar la que se armó. De hecho, Copérnico lo publicó estando ya a punto de morirse. Él había escrito ese libro hacía años y no se atrevía a publicarlo, porque anda que la Iglesia medieval como era. Y iba en contra de las ideas que se tenían
sobre cómo funcionaba la naturaleza. Se pensaba que pues, la Tierra no se movía, se pensaba que la Tierra era el centro del universo, y además se pensaba que la Biblia decía todo eso. Se decía que la Tierra era fija y la Biblia decía que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Es increíble. Entonces eso iba en contra de la Biblia. Así que de verdad fue impresionante. Hasta tal punto que el propio Copérnico pues lo publicó cuando ya se veía que estaba a punto ya de morir. Dijo, pues ahora que me hagan lo que quieran después de muerto. Y fue revolucionario. Copérnico fue revolucionario. Nos cambió nuestra mirada a la naturaleza. Desde entonces ya miramos el universo de otra manera. Antes lo mirábamos equivocados. Y gracias al estudio de la ciencia nos ha abierto los ojos a otras posibilidades. Bueno, fijaros qué comentarios tan interesantes hay aquí. Abro un paréntesis chiquito. Necesito que alguien me diga cuando falten 5 minutos. ¿Sí? Cuando falten 5 minutos que alguien me diga, por favor. ¿Sí? Lo agradeceré. Porque vamos a hacer un continuum. En realidad no he preparado un tema para ahora, otro tema. Es un continuum. Es como si fuera clase, como si estuviéramos en las aulas de la universidad. Según Grayling, para la ciencia, en Europa, fijaros qué dice este autor. Sin ninguna duda, que fue una época, está hablando de la Revolución Científica, siglo XVI, y se alargó al siglo XVII, dice que fue una época de ingenio. Hubo una exuberancia de genialidad. En un tiempo tan corto, estamos hablando apenas de 2 siglos, en un tiempo tan corto, con una notable rapidez, dice este historiador. Así que es el momento de parar, dice este autor, y preguntarse, ¿por qué y cómo ocurrió la revolución científica? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo fue posible que ocurriese? ¿Qué hizo posible que esa revolución tuviera lugar? ¿Cómo se explica el florecimiento de tal genialidad? Y dice, esencialmente, un misterio. Es que no vamos a saber qué pasó ahí. Es que son muchos científicos, lo vais a ver. Galileo, Newton, estaba Descartes, estuvo Boyle, bueno, un montón de gente que empezaron a salir temas y temas y temas, investigar la naturaleza se abrió como nunca, ese libro se estudió como nunca se había hecho, y la cantidad de leyes que hemos descubierto ahí, por ejemplo un Newton, por citar un ejemplo, nunca se había estudiado la naturaleza de esa manera. Entonces con la revolución científica fue algo genial. Entonces este autor dice, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué se dio ahí? Bueno, otro autor, Michael White, dice, los pensadores cristianos que dedicaron su vida al desarrollo de la ciencia, desde Roger Bacon, Newton, lo hicieron porque, ¿por qué lo hicieron? Deseaban comprender el orden del universo para poder así acercarse más a su Dios. Este era un estímulo muy poderoso, y dice este autor, tal vez el más poderoso. Es decir, ¿cuál fue el móvil que movió a esta gente a estudiar la naturaleza? Conocer a Dios, acercarse a Dios. Era un móvil religioso. El móvil que hizo la revolución científica, que los científicos hoy día se llenan la boca para hablar de eso, estuvo hecho por hombres religiosos, creyentes en Dios. Newton, dicen los historiadores de Newton, que escribió más de Biblia que de naturaleza. Él descubrió, por ejemplo, la segunda venida de Jesús, Newton, y se unió a un programa de su iglesia de reparto de Biblias, que se habían traducido al inglés, y se quiso promocionar la Biblia sobre la gente, y él participó del reparto de Biblias. Lo que pasa es que solamente se habla del Newton científico, porque los científicos, como están peleados con la religión, no quieren ni mencionarla. Pero el señor Newton fue un hombre religioso, creyente en Dios. Y lo que le llevó a estudiar la naturaleza era para acercarse más a Dios, para comprender más a Dios. Ahora lo vais a ver, las palabras de todos estos hombres, es increíble. El ambiente que movió la revolución científica era un ambiente religioso, era un ambiente de fe.
No eran ni ateos ni evolucionistas. Darwin no va a salir hasta 1859. ¿Ah? Bueno, aquí tenemos otra autora, dice, fijaros lo que dice, para que no sean mis palabras, de que yo estoy arreglando esto para que salga bonito. La religión desempeñó un papel importante. El estudio del libro, mirad cómo lo dice incluso esta autora, el estudio del libro divino de la naturaleza fue visto por los hombres de la revolución científica como complemento, mírenlo, obligado del estudio del libro de la palabra de Dios. Eran creyentes toda esta gente. La adquisición del conocimiento natural se consideró, estamos hablando del siglo XVI y XVII, se consideró como una obligación religiosa. Es decir, yo no puedo entender a alguien que no estudie la naturaleza. O sea, yo no puedo entender un creyente en Dios que no estudie el libro de la creación. Y fijaros lo que dice. La adquisición del conocimiento natural se consideró como una obligación religiosa. El estudio de la sabiduría divina, fíjense el término, el estudio de la sabiduría divina revelada en el universo. Elena G. White todavía no había nacido, porque hemos leído un texto muy parecidito. La investigación racional del plan divino de la naturaleza eran una parte esencial de la piedad cristiana. Así nace la revolución científica. Gente que quería conocer mejor a Dios y dice, caray, es que Dios se revela en 2 libros, Dios es el creador y Dios es el que inspira la Biblia. Solo la Biblia no, está el otro libro. Entonces se dedicaron a abrir el otro libro, pero con el fin de encontrar en él a Dios. ¿Ah? Bueno, entonces viene la pregunta del millón, aunque sea muy larga. ¿Por qué en Europa y solo ahí se origina la revolución científica? ¿Por qué no ocurrió, por ejemplo, en China? ¿O por qué no ocurrió, yo qué sé, en África? ¿Por qué? ¿Él? Es porque la Biblia va a tener un protagonismo. Es por la Biblia. Miradlo. Es que reforma protestante y revolución científica van de la mano. Es como un matrimonio, van juntos. Y donde surgió lo uno, surge lo otro. No puede haber una reforma protestante que le dé a la Biblia prioridad que no vaya atada al otro libro. Mirad, estudiosos, me gusta poner a distintos autores para que vean que no es mi idea, son autores que ya han trabajado este tema. Primero, la razón que pone este autor es que las ideas griegas influyeron. ¿Por qué? Porque son racionales. Los griegos nos enseñaron a pensar. Fueron grandes filósofos, sus filosofías pues no aceptamos casi ninguna, pero nos enseñaron a pensar. Nos enseñaron a pensar, a reflexionar, a plantearnos las cosas, a mirar con objetividad. Y mirad lo que pone este autor, no lo pone Antonio Cremades. Las ideas bíblicas, en especial ¿qué? La doctrina de la creación, influyó. Ese Dios ordenado de Génesis 1, que en el día 1 hace una cosa, en el 2 otra, y luego en el tercero otra, llega al 7 y descansa y ha trabajado toda la creación, la evalúa y la ve como buena. Es un ser creador admirado por los científicos de aquella época, y eso ha influido. No es un Dios del caos. Los dioses de otras religiones egipcias, mesopotámicas, cuando uno lee relatos de la creación de esas culturas, son dioses caóticos, es una confusión y una falta de orden total. En cambio, tú vas al Dios de la Biblia cuando está explicando la creación y es un Dios de orden, donde primero hace una cosa, luego otra, la evalúa, cada vez que hace algo lo evalúa y luego hace una evaluación global, ¿no? Así que la doctrina de la creación influyó. Estamos hablando de historiadores que han estudiado bien el fenómeno y cómo ha ocurrido. Y 3, las ideas de la ética vocacional del puritanismo inglés. Ya estamos hablando de protestantes. O sea, de 3 razones, 2 son religiosas.
los que llevaron a que en Europa se iniciara la revolución y no en otra parte. Y eso está estudiado por gente pues, que es especialista en historia y ha evaluado. ¿Ah? Otro autor, para que no sea solo el mismo, el que hemos citado antes, Michael White, dice que para él no hay 3 razones, sino 2. La primera es la filosofía griega. Los filósofos griegos tuvieron una enorme influencia en Europa, se estudiaron. Yo los he tenido que estudiar en biología, es decir, no puedes estudiar prácticamente nada sin iniciar el estudio de los filósofos. Nos enseñaron a pensar, ¿eh? Eso hay que reconocérselo. Pero 2, la teología, es decir, la Biblia, la creación. Y podría estar citando un montón de autores. Es decir, el mundo reconoce que la religión influyó muchísimo en la revolución científica. Bueno, voy a poneros algunos ejemplos, ¿sí? Os voy a poner algún ejemplo. Paracelso, está casi ahí en la revolución científica, proclamó, fijaros, esto es un texto de él, proclamó la doctrina de las 2 luces. Fijaros lo que decía él: la luz de la naturaleza y la luz de la gracia, que tenían sus guías en el libro de la naturaleza y en el de las Sagradas Escrituras, ambas luces eran complementarias. Las Sagradas Escrituras nos dan un conocimiento de los designios de Dios y la naturaleza nos muestra la sabiduría de Dios. Fijaros, en esa época, qué declaración. Parece Elena G. White, ¿no? Da la impresión que es Elena G. White la que ha copiado de este autor, porque parecen sus palabras. Pues eran palabras de estos hombres de ciencia. Paracelso fue un hombre de ciencia. Mirad, os voy a poner 2 o 3 ejemplos más. Francis Bacon, fijaros lo que dice en su libro El progreso de las ciencias. Fijaros lo que dice. Nuestro Salvador, fijaros con qué término escribe. Nuestro Salvador pone delante, perdón, que a veces aprieto donde no debo. Nuestro Salvador pone delante de nosotros 2 volúmenes. Fijaros lo que decía este señor. El primero, las Escrituras, que revelan la voluntad de Dios, y luego el de las criaturas, que expresan su poder, que constituye un testimonio de lo divino. Aquí no hay evolución por ningún lado, ni ateísmo, ni nada que se le parezca. Es un canto a Dios, es un reconocimiento de Dios como creador. Y todos estos hombres dieron lugar a la ciencia de ahora. Lo que pasa es que la ciencia, cuando cuenta su historia, todo esto no lo cuenta. Es muy reduccionista. Solamente nos habla de su valor científico, pero no en su totalidad como personas. Galileo Galilei, quien no lo conoce, pues estaba convencido de que Dios nos había dado 2 libros, el de la Escritura y el de la naturaleza. Y mirad lo que decía Galileo, cuyo autor de ambos es Dios. Robert Boyle, quien no lo conoce, cualquier estudiante de ciencia, sostenía asiduamente, es decir, esto que voy a leer se lo oyó decirlo en bastantes ocasiones, nada menos que ante la Sociedad Científica de Londres. Fijaros lo que decía en sus comentarios cuando tenía alguna conferencia o esto. El objetivo de la ciencia, bueno, bien. El objetivo de la ciencia, bueno. Es que saben que me pasa esto de aquí arriba, no lo veo, está todo negro. Y apenas lo veo, entonces el dedo se me va de un sitio a otro. Bueno, vamos a leerlo porque vale la pena. El objetivo de la ciencia es descubrir los atributos de Dios. O sea, el objetivo de la ciencia, al estudiar la naturaleza, el fin último es conocer mejor a Dios. Fíjense cómo en esta época estos hombres lo tenían tan clarito. Newton reverenciaba los 2 libros como expresiones separadas del mismo significado divino. Era, ya lo he dicho antes, un gran estudioso de la Biblia y un gran estudioso de la naturaleza. Solo que en las historias de la ciencia, en los libros que tienen y manejan los estudiantes, solo aparece el Newton científico. Pero dedicó, los biógrafos, vuelvo a repetir, dicen que dedicó más tiempo a la Biblia que a la naturaleza, incluso. Tremendo. Bueno, entonces, estamos llegando a la historia triste. Hasta aquí qué bonito. No tenía que haber cambiado esto.
dos libros, los dos libros tienen su origen en Dios, los dos libros nos revelan a Dios, hay que estudiarlos los dos porque gracias a ese matrimonio entre dos libros que revelan a Dios podemos saber mucho acerca de cómo es Él. Pero mirad qué triste es esto. Con el paso del tiempo, así ahorro toda la historia que viene ahí, con una reforma haciendo énfasis en la Biblia y una ciencia haciendo énfasis en la naturaleza, la ciencia se dedicó al estudio de la naturaleza, sola natura, no crean que solo los teólogos, perfecto, entonces cierro en esta diapositiva. Fíjense qué interesante, con el paso del tiempo, la ciencia se dedica a la naturaleza, como lo tienen en el esquema. ¿Ah? Si no paso la diapositiva, vamos a ver. La ciencia se dedica solo a la naturaleza y la teología solo a la Biblia. Qué pena tengo de esto. Y los teólogos están orgullosos de la sola escritura y los científicos están orgullosos de la sola natura. Y como yo tengo título en ambas carreras, que no lo hice para pasar el tiempo, sino yo quería casar las dos cosas, y yo veía que en las reuniones de teólogos y científicos a veces es un diálogo de sordos, ¿sí? Porque el uno no lo entiende al otro, no es que sean malas personas, ni tengan mala fe, no, me refiero que al no saber del otro libro, pues no nos entendemos, entonces cada uno habla de su libro y se quedan todos contentos, pero no se entendieron. Entonces yo dije, yo voy a trabajar los dos libros, no es por hacer colección, no lo digo esto, lo menciono solo para que vean que yo me he interesado en los dos libros. Entonces, es muy interesante este asunto. Cuando tú vas a un congreso de teología, es la sola escritura, están orgullosísimos todos. Y cuando te vas a un congreso de naturaleza, de biología, la sola natura, y todos están muy orgullosos de eso. Pero a mí me da mucha pena, porque en un congreso de naturaleza no sale ningún tema que haga referencia al otro libro. Y también me da pena cuando estoy en teología que no se haga referencia al otro libro. Entonces estamos divorciados, cada uno trabaja un libro solo, y eso nos ha traído muchos problemas, muchos problemas. Uno de ellos la evolución, por ejemplo, la teoría de la evolución. Ya me voy a meter en ese asunto más adelante, ¿sí? Lo dejamos de momento aquí. Gracias.